Iglesia, Dios te bendiga. Qué bendición, qué privilegio es poder estar en esta mañana acompañándoles, poder ministrar la palabra del Señor. Y a todos los que nos están viendo, sean también bienvenidos por medio de las redes sociales. Prepara tu corazón, dispón tus oídos para atender a la voz del Señor. Dice la Escritura que uno debe deleitarse, ¿no? Dice la Escritura: deleítate a sí mismo en el Señor. Y esa palabra deleitarse siempre me ha parecido muy interesante, porque no sé por qué la Reina Valera la traduce de esa manera, deleitarse, ¿no? Yo muchas veces siento que la gente viene el domingo a la casa del Señor, ¿verdad? Tensionada, está pensando en otra cosa, está preocupada, está cargada. Pero el consejo que yo quiero darte para que disfrutes de la presencia del Señor es que aprendas a deleitarte en su presencia. ¿Qué es deleitarse? Y yo siempre pongo el ejemplo, y perdóneme que hable de esto en esta mañana, pero por un momento imagínate una hamburguesa doble carne, ahí donde estás, acompañada de una malteada de chocolate y papas a la francesa. A muchos se les hizo agua a la boca, ¿verdad? Como que dijeron: wow, ya sé que voy a almorzar ahorita que salga de aquí. Eso que sentiste, no tienes la hamburguesa ya, pero eso que sentiste, eso es lo que tiene que pasar cuando te digan vamos a orar. Te tienes que decir: wow, qué delicia es orar, ¿verdad? Porque siempre que nos dicen algo así, vamos a orar, uno dice: otra vez. No nos estamos deleitando, no estamos disfrutando la presencia del Señor. Así que cuando nos digan cosas como vamos a interceder, vamos a escuchar su palabra, tiene que hacerse agua en tu boca. Tienes que decir: wow, era lo que estaba esperando, era lo que estaba anhelando. Y en esta mañana seguimos con el tópico de la conquista. Durante todo el mes de julio estuvimos hablando de conquista, y el Señor le ha hablado a los pastores de seguir en este tópico de conquista y hablar precisamente de cómo conquistar, ¿verdad? Cómo derribar murallas es el tema de hoy. Cómo derribamos esas murallas que se levantan frente a nosotros. Y el pastor Marco ya tocó 3 puntos importantes esta mañana. Yo solamente quiero resumir un poco y tocar los otros 3 puntos. Recuerde que Israel es una nación que puede representarnos muy bien. Siempre que leo a Israel, yo siempre me veo reflejado en ese Israel, ¿no? Sus actitudes, su forma de hablar, ¿cierto? Su constante queja, su murmuración. En muchas ocasiones yo tengo que decir: vaya, ¿cuánto tengo de ese Israel, verdad? De ese Israel quejumbroso, que tiene ciertos problemas de fe después de ver tantos milagros. Yo creo que en la época del Éxodo y en Jesús fueron los momentos donde más gloria se vio en la tierra. O sea, ver plagas, ver el mar rojo abrirse, ver llover pan del cielo, ver cómo brota agua de una roca. Creo que es suficiente, ¿verdad? Creería uno que eso es suficiente para creer en Dios. Pero les voy a decir algo: Israel vio todo eso y mucho más, y aún así tenía problemas en su corazón. Aún así, después de ver el pan llover del cielo, decían: estamos cansados de comer tanto pan, ¿será que no hay otra cosa? Y Moisés iba y le decía: Señor, el pueblo está cansado, entonces les voy a enviar carne. Enviaba carne, dice la Biblia literalmente, hasta que les saliera por las narices. Dice literalmente la Biblia. Y después de que comían carne en abundancia, volvían y le decían: Moisés, tenemos sed, ¿es que acaso Dios nos va a matar en el desierto? Entonces constantemente estoy viendo en Israel el reflejo de nuestra vida. Muchas veces vemos milagros, vemos gloria, pero nos quedamos con el milagro y no vemos lo que Dios está haciendo detrás de ese milagro. ¿Qué estaba haciendo Dios con Israel? Déjeme contarle rápidamente. Estaba preparando el corazón para la conquista, pero estaba quitando los rezagos de la esclavitud. Te digo algo:
Israel por 430 años lo único que vio fue esclavitud. La tierra no era de ellos. Trabajaban una tierra que no les pertenecía. Cosechaban lo que no era para ellos. No tenían derechos. Sus hijos morían en el río Nilo porque los mataban. Y lo único que ellos pensaban y decían es: ¿dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces quiero que note algo. Por 430 años ellos solo ven esclavitud. Entonces la mentalidad de ellos era esa mentalidad de esclavo. Yo siempre me he hecho la pregunta: ¿por qué Dios no los lleva más rápido a la tierra prometida? Los expertos dicen que un adulto puede caminar 11 días de Egipto a Canaán, 11 días. Y pensemos, bueno, estos llevaban familias, llevaban ganado, llevaban niños. Dicen los expertos que podrían demorarse entre 2 meses y medio y 3 meses nada más. La pregunta es esta: ¿por qué 40 años? No voy a leer allí, esa respuesta está en Números. Pero lo que sí puedo evidenciar es que duraron 40 años en el desierto, porque lo que estaba haciendo Dios era cambiar la mentalidad de esclavitud a una mentalidad de libre, de conquistador. Y quiero decirte algo en esta mañana: nadie puede conquistar algo si tiene mentalidad de esclavo. Porque en la mentalidad de esclavo constantemente uno quiere regresarse. ¿Se acuerda de Israel? Le decían a Moisés, como que es mejor devolvernos. ¿Quién quiere devolverse a la esclavitud? Es la pregunta que yo hago. ¿Quién quiere volver a ser castigado, lacerado? No tenían dignidad, constantemente eran golpeados y vieron a sus hijos morir. La pregunta que yo hago en esta mañana es: ¿quién quiere eso para su vida? Pero ahí está Israel diciéndole a Moisés: Moisés, ¿no es mejor regresarnos? ¿No te parece que nos iba mejor en Egipto? Y yo escucho gente constantemente, escucho ese argumento, como que me iba mejor en el mundo, como que antes de creer en Cristo me iba mucho mejor. No sé qué pasó, fue recibir a Cristo y me cayó la sal. Déjame decirte, por eso somos sal de la tierra. Porque sí, cuando te acercas a Jesús, evidentemente en el cambio, en el rompimiento que Él hace de mentalidad de esclavo a libre, hay muchas cosas que vamos a perder en el camino. Hay muchas cosas a las cuales tenemos que renunciar. Algunos dicen: ¿por qué el diablo me la montó a mí? Claro, en el mundo todos los que están afuera son hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Así que una vez tú te sales de el molde de los de afuera, evidentemente, ¿qué dicen las tinieblas? Se nos salió uno, vamos contra él. Entonces, un hijo de Dios debe tener, decía el apóstol Marco Díaz, debe tener cuero apostólico. Porque si a ti te dicen que el camino del Señor es un camino de facilismo, de comodidad, te están mintiendo. En el camino del Señor debemos aprender a conquistar. Pero la conquista trae algo. La conquista trae esfuerzo. La conquista trae decisiones. La conquista trae criterio. La conquista trae movimiento. Alguna vez aprendí de alguien que decía que hay un versículo que dice: resistid y el diablo huirá de vosotros, ¿no? Resistid. Y entonces uno cree que resistir, uno tiene en la cabeza que resistir es aguantar, ¿verdad? Aguante y aguante. Si tú aguantas de esa manera, un día vas a estallar y vas a decir: no doy más, no doy más, no vuelvo, dejo hasta aquí, más bien me voy para el mundo, porque estás aguantando. ¿Saben qué es resistir en la Biblia? Eso se puede ver en el ejército romano. El ejército romano resistía, pero avanzaba. Así lo hacían los centuriones romanos. Ellos, no sé si ha visto películas, ¿no? Les pegaban en el escudo, pero no se quedaban resistiendo. ¿Qué hacían? Avanzaban. A cada paso de avance, el enemigo iba retrocediendo. Entonces, resistir no es quedarse en el mismo lugar. Resistir es aprender a avanzar. Y la conquista es eso. Entonces, Josué tiene un grupo de esclavos. Es lo que tiene Josué a la mano. Él no tiene más. No tiene guerreros, no tiene gente entrenada, no es gente capacitada, no. Es un grupo de esclavos, 400 años de esclavitud. Lo único que saben hacer es ladrillos. Eso es todo lo que saben hacer. No saben hacer más. Y ahora Josué tiene el reto después del gran patriarca Moisés, ¿no? El gran patriarca. Ahora
Josué, que es un joven más o menos de 35 a 40 años, porque también son jóvenes los de 35 y 40 años, dígame amén. Los que están vacunados ya, dígame. Él es joven y él está recibiendo ahora la posta de meter al grupo de esclavos a la tierra prometida. Ahora, no era una tarea sencilla, no eran vacaciones, no era que entraban y decían con permiso, es que desde Abraham nos dieron esta tierra, y los otros iban a decir, ah, sí, no, por supuesto, Abraham, sí, capaz. No, eran guerras. Ya habían probado algo de esas guerras. Usted recuerda contra los amalecitas, algo habían probado. Estaba Moisés en el monte, ¿cierto? Con los brazos en alto para que no se cansara. A un lado estaba Aarón, al otro lado estaba Hur, le sostenían los brazos. Y ya habían mandado a Josué, le habían dicho, Josué, ve y pelea. Yo me imagino a Josué volteando a mirar y con ellos, no hay más. Medio los entrenó, pero Moisés le enseñó algo a Josué, que puedo ver en el capítulo 1, que hace 8 días lo estudiaron aquí en la iglesia. Puedo ver que Moisés le enseñó a no depender de su fuerza o de su capacidad, sino que le enseñó a depender de Dios. Entonces él se fue con el grupo de esclavos y ganaron contra los amalecitas. Y más adelante, en tiempos finales de Moisés alcanza a enviar al ejército para pelear contra Sehón y contra Og, que eran 2 reyes de los moabitas, y ganan esos territorios. Pero esta batalla era diferente. Aunque ellos ya tenían algunos rasgos de saber lo que era la guerra, ahora se enfrentaban no solamente a un ejército, sino a unas murallas enormes. Jericó era una de las ciudades más fortificadas de ese entonces. De hecho, hay registros arqueológicos de esas murallas todavía. Los historiadores dicen que más o menos eran 4 hectáreas rodeando la ciudad, y eran casi 18 a 22 metros, dicen, de altura. Ahora, ya Josué decía, yo ya había peleado antes, pero esto es otra cosa, ¿verdad? Hay unas murallas gigantescas delante de mí. Josué aprendió una gran lección. ¿Se acuerdan cuando Moisés envía a los 2 espías? Envió 12. Yo creo que, bueno, fue una orden de Dios, pero yo siempre digo que en la multitud siempre hay, porque él envía 12, y ustedes se acuerdan del reporte de los 12. La tierra está buena, pero son muchos, yo creo que no vayamos. Solo 2, Josué y Caleb, dijeron, no, vamos, Dios está con nosotros. Entonces, como Josué aprendió la lección, él dijo, no, yo no voy a enviar tantos, yo envío 2 nada más. Con eso no hay tanto desánimo, porque es que estos 10 desanimaron al pueblo y mucha gente murió en ese entonces. Él solamente envía 2, y usted sabe la historia. Entran a Jericó. Rahab, que es una ramera que vive a la entrada de la muralla, los protege, ¿no? Porque obviamente Jericó ya había escuchado bien Israel, y su Dios es como extraordinario, un poquito, ¿no? Abre mares, envía plagas, es un poquito bueno ese Dios, ¿no? Estaban asustados. Entonces Rahab los esconde, y Rahab es de esas mujeres, ¿no? Le dice, yo los escondí, pero tengo mis razones. ¿Qué quieres? Yo ya conozco de su Dios, hemos escuchado cosas extraordinarias. Lo único que les pido es que cuando entren a arrasar la ciudad, porque la van a arrasar, mi casa y yo estemos libres de morir. Los 2 espías le dicen, de acuerdo, estamos de acuerdo. Así que cuando vuelven a Josué, le dicen, Josué, hay una mujer que nos ha ayudado, vimos la ciudad, esto aquí, lo único que ella pide es que la guardemos. Entonces Josué dice, bueno, si hicieron pacto, pacto es pacto, vamos a protegerla. Y aquí es donde viene la estrategia. Y antes de la estrategia quiero hablar de esto. Le damos el 5:13 rápidamente, porque antes de tomar Jericó, antes de derribar murallas, miren lo que pasa. 5:13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿No le parece esa historia familiar? Como que ya la habíamos escuchado en otro lugar. Porque Dios, antes de enviar a alguien a una gran misión, lo primero que hace es que nos llena de su presencia.
Quiero enseñarte algo en esta mañana. Tú tienes que aprender a diferenciar realidad de verdad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La verdad siempre es superior a la realidad. No lo entiendo, pastor, ¿cómo así? Jesucristo dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy la realidad. No dijo eso. Dijo: yo soy el camino. ¿Y qué más dijo? Soy la verdad y la vida. La realidad es lo que tus ojos ven. Esa es la realidad. Un familiar enfermo, eso es lo que tus ojos ven. Pero la verdad, que es Cristo, te dice: tu realidad es que está enfermo. Mi verdad es que yo lo puedo levantar. No sé si hay... Miren la diferencia. La realidad de Josué eran las murallas. Esa era la realidad. Josué no podía tapar el sol con un dedo. Josué sabía que no tenía gente capacitada. Era un grupo de esclavos. Bueno, una nueva generación. Los más esclavos murieron en el desierto a causa de su mentalidad. Pero aunque fuera una nueva generación, no eran muy capacitados, no habían sido entrenados. Esa era su realidad. Ni siquiera tenían espadas. Y si tenían, eran algunas pocas que habían podido conseguir. Seguramente cuando derrotaron a los enemigos habían tomado algunas armas, pero muchos de ellos ni siquiera sabían manejar la espada. Esa era su realidad. ¿Cuál era su verdad? Que Dios le había dicho: si oyes atentamente a mi voz, yo te voy a entregar todo enemigo. Esa era su verdad. Entonces, aprende esto. En Moisés, el encuentro con Dios había sido una zarza, porque la tarea de Moisés tenía que ver con un fuego consumidor. Por eso la zarza se prendió en fuego. Pero en Josué ya no es una zarza. Él no tiene un encuentro con una zarza. ¿Cuál fue el encuentro de Josué? Un guerrero. No cualquier guerrero. Decía el pastor Marco en esta mañana que según interpretaciones es Cristo. Yo no le voy a decir según interpretaciones, es Cristo. Es Cristo, lo dice en mayúscula: el príncipe del ejército de Jehová. Y él no está esperando, ni está con la espada en su vaina. Él no tiene su espada guardada. ¿La tiene en dónde? En la mano. Ese es el encuentro que, de hecho, Josué lo ve alto, ¿verdad? Lo ve grande y le dice: ¿será que si este es de Jericó, estamos fritos aquí? Si este es de Jericó, se le acerca y dice: ¿él es de los nuestros o de nuestros enemigos? Le dice: no, vengo de parte del Señor. Él dice: oh, salvados aquí. Y le ve la espada desenvainada. ¿Sabe qué es la espada? Porque uno pensaría que ahí la espada tiene que ver con armamento, ¿cierto? Tiene que ver con la espada, dice el apóstol Pablo, que tiene que ver con la palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sabe qué es la espada desenvainada? Que mi realidad dice que mi matrimonio está a punto del divorcio, pero la espada desenvainada, a través de la verdad de Jesucristo, dice: a través de tu casa, a través de tu familia, yo bendeciré al resto de las familias de la tierra. Esa tiene que ser tu verdad. Hay alguien que tiene que recibir eso. Tu realidad es un hijo inconverso, un hijo que no quiere saber nada de Dios, o un esposo inconverso. Tu verdad debe ser pronunciar con tu boca que esa es la espada de Dios. Dice la escritura, porque esta es tu espada. Esta es tu espada. Dice la escritura: decidan hoy a quién van a servir, si a Baal o a Jehová. Pero yo y mi casa, decía Josué, serviré. Esa tiene que ser tu verdad. Yo y mi casa. Pero luego no te has dado cuenta que en tu realidad tu hijo está perdido. Sí, esa es la realidad. Pero mi verdad dice, la verdad en mayúscula dice que yo y mi casa, mi hijo lo he de ver postrado, mi hijo lo he de ver adorando. Y no solamente eso, lo he de ver predicando, lo he de ver anunciando la palabra, lo he de ver anunciando la verdad. Tienes y tenemos que aprender a ponernos los ojos en la realidad, sino en la verdad. ¿Qué dice la realidad? Que estamos en crisis. Venimos de una pandemia, venimos de un desierto. Hemos perdido mucha gente. Yo he perdido amigos, he perdido
gente de mi corazón en esta pandemia. Hace poco me enteré que otro de mis líderes hace unos años, juveniles, también se partió con el Señor por el COVID. Venimos de un desierto. Y qué fácil es hablar de conquista en la comodidad, ¿verdad? Cuando todo está bien, porque la gente pero te digo algo, eso no es conquista, eso es comodidad, que es diferente. Hablar de conquista mientras todo va bien es comodidad. Pero hablar de conquista en tiempos como estos, en donde según las noticias la economía va para el piso, en donde según los de afuera van a haber más picos y va a seguir muriendo gente, hablar de conquista aquí, eso sí es de Dios. Por eso te digo hoy, tiene que prevalecer la verdad de Dios. Prevalecer. Yo hace mucho tiempo dejé de ver noticias, porque esa es la realidad, no la podemos tapar con un dedo. Esa es la realidad. Muerte. Seguramente les voy a decir algo, seguramente para Colombia hasta más o menos mitad del 2022 es que vendríamos, dicen los expertos, hacia una normalidad, si es que puede haber normalidad después de esto. Pero no es mi realidad la que me motiva. A mí lo que me motiva es la palabra del Señor, la verdad. No sé, aplaude al Señor. Y ahí está Josué. Santo Dios, con razón el pastor dice que el reloj es endemoniado. Ya se va a acabar el tiempo. Y ahí es donde el pastor esta mañana nos inclinaba rápidamente estos 3 puntos. Primero, en la temporada de conquista, Dios te pondrá objetivos inalcanzables, ¿cierto? Con tus ojos, en tu realidad son inalcanzables, pero que por la intervención sobrenatural de Dios y el cumplimiento de su palabra lo lograrás. Es el primer punto. Josué lo logró, usted sabe la historia. Segundo punto de los que el pastor nos enseñó esta mañana: en la conquista solo puedes caminar en la estrategia de Dios. Esto es importante, porque yo no he visto otro libro tampoco militarmente hablando, como la Biblia. No lo he visto. Yo creo que si una nación diferente a Israel ve eso, dice: eso no es una estrategia lógica, eso no es militarmente posible, ¿cierto? Porque hay unas estrategias. Vamos a tomar la espada así, vamos a atacar por la retaguardia. Usted ha visto hasta películas de eso, ¿verdad? Pero la estrategia aquí era simplemente rodea. Entonces leámoslo. 6:1. Ahora Jericó estaba bien cerrada. Diga conmigo: bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano, la verdad, a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mire la estrategia. 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, ¿cierto? Y tomarán la nación. Mira esa estrategia. 6 días rodeando la ciudad. Yo me imagino que más de uno en Israel estaría como nosotros, ¿no? Ahí caminando y diciendo: pero qué, aquí. Vaya, pregúntele a Josué usted. Si yo creo que nadie, ¿no? ¿Y aquí qué hacemos como bobos aquí dando vuelta y vuelta? Porque nadie esperaba que la estrategia fuera esa. 6 días en eso, imagínense. Y al 7º, me imagino que algunos dijeron: ahora sí, hoy cogemos las espadas. No, que los sacerdotes vayan adelante, ustedes sigan marchando detrás, y cuando escuchen la bocina de los sacerdotes, ¿cierto? El cuerno de carnero de los sacerdotes, griten. Gritar. Sí, las murallas se van a caer con su grito. A ver, yo quiero que usted llegue a la casa, para que no lo haga acá. Vaya a gritar una pared, inténtelo. Vaya a agarrar una pared y grítele, a ver si la pared de pronto al menos ¿cierto? Le sale una fisura. No, eso era. Pero recuerde, no es la estrategia nuestra, no es tu diploma, no es tu capacidad, no es tu conocimiento financiero, no es tu regaño a tu hijo. No es eso lo que va a cambiar tu realidad. Lo que va a transformar tu realidad es que aprendas
a poner en práctica los consejos del Señor. Y te digo algo, eso sí que es efectivo. Ahí vemos a un Israel gritándole a las murallas y cayendo. Tercer punto importante en esa caída: en la conquista, la presencia de los sacerdotes siempre será fundamental. Mire que Dios nunca hizo algo sin primero decirles: envíen primero a los sacerdotes. Porque este pueblo, desde su propia organización, entendió que lo principal en su vida era la presencia de Dios. Ahí usted ve que ellos se organizaban alrededor del tabernáculo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Todas las naciones alrededor del tabernáculo lo que estaban diciendo es: lo que tenemos en el centro no es nuestra capacidad, nuestra estrategia, nuestra forma. No, lo que tenemos en el centro es a Dios. Él es el que nos da las victorias, Él es el que nos permite ganar, Él es el que nos da un territorio, Él es el que nos da alimento. Eso es lo que tenemos. Y yo no quiero solamente hablarte de algo que yo sé que cada domingo o cada martes que te conectas escuchas. Yo quiero en realidad hoy, que es algo que le oraba al Señor y que quiere el Señor, es que pongamos en práctica esto. No te imaginas lo importante que es el sacerdocio en tu casa. Varón de Dios que me estás escuchando, no te imaginas lo importante que es tu sacerdocio en casa. Yo siempre vi a un padre, a mi padre, siempre lo vi con sus hijos. Bueno, es un tío, yo le digo padre porque él fue el que me crió de niño, pero él es mi tío en realidad. Y siempre lo vi en este ejercicio. 7 de la noche apagaba los televisores y llamaba a los hijos: vengan a la sala, todos, la esposa, todos. Y yo tuve un tiempo con ellos, un mes estuve con ellos. Y yo decía, pero me sentaban en el comedor: siéntate tú también, hijo. Él me dice hijo, aunque soy su sobrino. Siéntate, hijo. Sacaba la Biblia y empezaba a orar. Usted viera la cara de mis primos. Ellos me hacían hasta ojitos. Pero siempre vi a mi padre peleando con eso. Ellos obedecían, ¿no? Siéntense ahí. Y yo, pero qué mamá. Me sentaba y oraba. En una de esas oraciones un día, en una de las muchas oraciones en el comedor, uno de mis primos volteó la mesa. ¡Guau! Endemoniado. ¡Guau! El primo que me hacía los ojos decía, volteó la mesa. No vi a mi papá asustado. Lo único que mi papá abrió los ojos, lo agarró, lo cogió, porque obviamente estaba que volía vasilla para todos lados. Entonces lo agarró mi papá y le dijo al oído: cada noche oraba por este momento, para que un día el Señor te liberara. ¿Saben cuánto esperó mi papá? 1 año y medio orando. Obligados estaban. Un día mi primo fue libre, uno de ellos, porque son 3. Ahora van a la iglesia, ahora pertenecen a la alabanza, ahora cantan. ¿Por qué? Por un papá y una mamá que aprendieron a hacer su labor de sacerdocio. El sacerdocio no ve la realidad, el sacerdocio ve la verdad. ¿Cuánto tiempo se lleva eso? No lo sé, Él lo sabe. Lo importante es que siempre saques delante de tu casa la presencia del Señor. Entonces, tercer punto, ahí los envió adelante, ¿no? ¿Cómo iban estos sacerdotes? Iban con unos cuernos de carnero. Yo decía, ¿por qué no con unas trompetas más bonitas? ¿Cierto? ¿Por qué no? A menos la trompeta suena un poquito más duro. ¿Por qué con cuernos? Porque Dios siempre nos enseña esto, y a mí siempre me ha encantado eso, que Dios trabaja con los que nadie ve capaces, con lo que me encanta. Lea la Biblia. Abraham, dígame algo. Si yo voy a sacar una nación de una pareja, yo voy y me busco a unos que parezcan conejos, ¿sí o no? Fértiles. Yo me busco a un búfalo, ¿sí o no? Que lo apoden el búfalo. Ah, no, ese es. Voy a sacar una nación de este hombre. No, escogí uno viejito. ¿Usted sabe qué es eso? Viejito. Venga usted, ¿qué me sirve? Venga. Y su esposa, más viejita que la haya salido. Sí, señor, le dijo. ¿Usted cómo está? Estéril, señor. Me sirve. Venga para acá. Me sirve. ¿Pero para qué?
Es que yo no quiero que ustedes se lleven, yo no quiero que crean que es por su mérito o por su esfuerzo o por su capacidad o por su mucho conocimiento o por sus años en la iglesia. No, esto no es de ustedes, esto es mío. Ahí vemos la mamá del primer profeta, Ana, estéril también. Ahí vemos a Jesús. Bueno, déjeme contarle primero a David. Ahí vemos a David el rechazado, ¿no? Va el profeta a la casa, le dice: Isaí, el Señor me dice que uno de tus hijos va a ser el rey. Y le sacan a unos, ¿verdad? Es este. Y el Señor: ese no es. Es este. No, tampoco. Le sacaron los 7. Y va y le dice: imagínese ese papá, ¿no tienes otro? Y el papá: ay, sí, hola, el chino. Ay, sí, es que lo mandé un mandado, pues está para las ovejas. Tráigale. Cuando llega, yo me lo imagino a David todo desgarbadito. Ya no tanto, pero cuando yo tenía como 20 años, me decían el gancho. La gente pensaba que yo me colocaba la ropa con gancho para verme un poquito, porque yo era flaco. Ya no quisiera volver a esos años. Flaco. Yo me imagino a David así flaco, y el Señor le dice: ese es. Hasta Samuel se quedó mirando y dijo: uy, no, pues es que el Señor a veces de verdad se pega unas descachadas terribles. Ahí vemos a Jesús naciendo de una María, una jovencita. Los expertos dicen que más o menos tenía 15 años. 15 años tenía María. Era de un pueblo chiquito, pequeño, insignificante para muchos, Nazaret. Y ahí vemos diciéndole: tú serás la mujer que traerá al Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta trabajar así. Porque Dios no quiere que nosotros nos llevemos la gloria de lo que no nos corresponde, sino que la gloria sea de Él. Así que si Dios te ha llamado a ti, es porque ante los ojos del mundo tal vez seas el incapaz, el menos capacitado. Aún tu familia inconversa te sigue juzgando. Usted no era el que tomaba, usted no era el que, mejor dicho, se bajaba un petaco solo. Pero ante los ojos del Señor, tú eres el que va a bendecir a esta tierra. Tus hijos serán los herederos. Tu casa será la que llevará la palabra del Señor a todo lugar. Esa es la verdad. Y termino con este punto. Ya me están haciendo ojitos. Cuando conquistes, ojo con esto, lo que Dios te ha prometido, recuerda que no es por ti, sino que esa victoria es para Dios. Mire, lea el versículo 19, 6:19. Dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren ¿en dónde? En el tesoro de Jehová. ¿Sabe que cuando alguien alcanza algo, lo primero que hace es olvidarse del Señor? Lo primero que hace. Porque como ya estamos bien, como ya hay estabilidad. Por eso alguna vez alguien me preguntaba: pastor, ¿por qué a mí será que Dios no me saca de situaciones difíciles? Yo lo miré con amor y le dije: ¿quieres que sea sincero o quieres que te diga lo que quieres escuchar? Me dijo: no, pastor, sea sincero. Le dije: mira, si Dios no te saca de situaciones difíciles, es porque Dios sabe que te tiene más consagrado en esa situación. Porque apenas te dé la victoria, seguramente te vas a ir, te vas a olvidar. Ahí sí ya no vas a orar con la misma intensidad. Ahí sí ya no vas a buscar. Mientras te tienen problemadito, eso es oración, quebranto. Mientras estás embaladito un poquito, eso es una búsqueda. Y aquí viene. Pero una vez en victoria: oye, ¿por qué no volviste? Pastor, es que el trabajo que me entregó el Señor me tiene, no pude volver, pastor. Y el domingo trabaja: no, pero estoy descansando de toda la semana, pastor, agobiado. ¿Sabe qué empieza a hacer el Señor? El Señor empieza a decir: como sé que me sirve más, ¿cierto? Haces más, tienes más fruto en la dificultad. Ahí te tengo. Le estoy dando el secreto de cómo salir de la dificultad. Que cuando estés en la victoria, tienes que consagrarte más. Tienes que buscar. Es que ese es el secreto. No olvidarse como lo hacen la mayoría. No, entre más Dios me dé, más dependo de Él, más lo busco, más me entrego, más le digo: Señor, como decía Salomón, Señor,
no dejes de darme, porque puedo renegar de ti, pero tampoco me des más de lo que necesito, porque puedo olvidarme de ti. Te necesito siempre. Para mí lo más importante es tu presencia, le decía Salomón. Esto lo aprendió de su padre David. Entonces, en la conquista, aprende a guardar el pacto. Aprende a estar delante del Señor en todo momento. No te olvides de Él, no te olvides de su pacto ni de tus enseñanzas. Y por último, aprende a sellar la victoria con decretos que salgan de tu boca con autoridad, para determinar la verdad de la palabra de Dios. Josué 6, 26 al 27, leámoslo rápido. Dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Aprende a declarar. Aprende a decir: esto no es para muerte, esto es para vida. Le digo algo, yo siempre le digo a la gente: la iglesia debe ser el centro de esperanza para las naciones. Nuestras palabras no deberían ser de: estamos fregados, pastor, eso deje así. Eso ni siquiera invitando a la casa, no la van a llegar. No, así no le llegue nadie. Aprenda usted a usar la espada. Hoy no me llegó nadie, Señor, pero dentro de 8 días declaro que serán 20 aquí en esta casa. Seguramente alguien que está a su lado se va a reír, le va a decir: ay, pero si no le llegó nadie, hoy le van a llegar 20. Es que yo no pongo mi mirada en la realidad. Yo aprendo a declarar, yo aprendo a confesar, yo aprendo a decir lo que es superior a cualquier realidad, que es su verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que vamos a orar para que murallas sean derribadas en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea tu obstáculo, ni sé cuál sea tu muralla, pero el pastor decía, y me uno proféticamente a lo que pasó a las 9 de la mañana: hoy tú vas a derribar una muralla por tu palabra. Amén. Escuche esto: derribarlo no era suficiente. No, o sea, no crea que solamente con declararlo ya se solucionó el problema. No, porque después de que derriban la muralla, ¿qué le dice? Suban y tomen la ciudad. O sea, después de la declaración viene una acción, a lo que yo le llamo la oración. Porque hay personas que nos quedamos en la oración. ¿Y qué has hecho? No, pues orar, sí, pero hay que accionar. Yo no puedo seguir orando por mi hijo, ¿cierto? Yo no puedo seguir orando por mi hijo si lo sigo cantaleteando, si lo sigo incomodando, si lo sigo... No. Voy a orar por mí, pero voy a amarlo. Voy a corregirlo con amor. Voy a empezar a hablarle palabras dulces. Antes le decía perezoso, torpe. Voy a empezar a bendecirlo con mi boca. En esa acción Dios va a empezar a levantar, Dios va a empezar a hacer. Amén. Entonces vamos a hablar hoy una palabra, pero cuando salgas por esa puerta, tú tienes que salir convencido de decir: yo voy a hacer la acción correspondiente. Y lo primero, no olvides esto: buscar al Señor. Tu vida tiene que depender 100% de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El día que yo me alejé, sufrí las consecuencias. Entendí que sin Él nada podía hacer.